Buen día, compañeros. Somos el grupo 1. Los integrantes que lo conforman son Cox, González, Álvarez Villa, Uyuari Morán, Lorga Vilanes y Espinosa Rojas. Bueno, comencemos. Les vamos a hablar sobre la generación de derechos, contexto histórico de surgimiento. Bueno, los derechos humanos fueron declarados durante la Revolución Francesa, siguiendo los tres principios básicos que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. El profesor y miembro del Instituto de Derechos Humanos, Karel Bassat, en 1979 utilizó esta declaratoria para clasificar los derechos en dos generaciones. O sea, son 4 generaciones, después reconocieron por los años 90 y a principios del siglo XXI 2 generaciones más. Y vamos a hablar sobre la primera generación. Derechos civiles y políticos asociados al principio de libertad. Tienen como finalidad el respeto de los derechos y la libertad del ser humano, al igual que la protección a los abusos del poder. Son los derechos que se defienden de la edad antigua, la edad media, la edad del Renacimiento y la Ilustración. Se proclaman en la Revolución Francesa para dar fin a la monarquía. Se ratifican con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Bueno, la segunda generación. Surgen en la Revolución Industrial en el siglo XVII, en pleno desarrollo del capitalismo, y en la lucha por mejorar las condiciones de explotación de la mano de obra. Se consagran y reconocen en el siglo XX, en los años 1917 y 1920. Bueno, en esta segunda generación, tenemos que, por ejemplo, hay el rechazo hacia las personas de color. Ellos no tenían los mismos derechos que las personas blancas, ¿no? Impidiendo realizar las mismas actividades y eran separados. Por ejemplo, ellos comían separados de ellos y también iban al baño separados también. Hasta que después de un tiempo alguien llamado Martin Luther King pues terminó con esto haciendo que haya respeto, los mismos tratos y las mismas condiciones entre los negros y blancos. Así llegamos a los derechos económicos, sociales y culturales. Se amplían y ratifican con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. A continuación, mi compañero. Los derechos de tercera generación son los derechos colectivos relacionados con el principio de igualdad. En este orden de cosas, las necesidades y exigencias del ser humano van identificándose y consecuentemente van creciendo, demandando con ello una mayor y mejor calidad de bienes y servicios a tono con la modernidad. Consecuentemente, los derechos han debido justificar este proceso de devolución, siendo por tanto más igualitarios, más acorde con el avance y el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de la complejidad en la convivencia. Estos derechos de tercera generación comprenden todos aquellos derechos de carácter colectivo y difusos que han venido siendo reconocidos particularmente de la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas en 1948 y tienen que ver con el desarrollo, con la calidad de vida, con la paz, con la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales, del patrimonio cultural y del consumo. Los derechos de cuarta generación surgen en el siglo XXI. Están relacionados con el derecho de la tecnología y las TIC. Tienen que ver con el acceso libre de la información y a la comunicación, al flujo e intercambio de información, a la transferencia de conocimientos. Así se estimulan la innovación y la formación del capital humano. Se inventan nuevas formas de exclusión social dentro y fuera de los países. Permite la inserción del país en un mundo globalizado. Gracias. Derechos y relación entre individuos. Son aquellos derechos que los que gozan a los individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes, siendo por tanto inalienables, inminentes e imprescriptibles. Es un concepto permaneciente del derecho constitucional, nacido de la concepción liberal que surgió de la Ilustración. Los derechos individuales son garantías constitucionales reconocidas en favor en todos los habitantes del Estado. Estas garantías deben cumplirse y respetarse, y no puede privar al individuo de las mismas, salvo en casos excepcionales y con arreglo de ley expresa. Entre los derechos individuales están la libertad del individuo y la libertad de practicar libremente cualquier religión o culto. Dichas libertades son fundamentales para el desarrollo de cada ser humano, como persona de respetarse, claro. Tanto que son garantías constitucionales y también en el Código Penal se encuentran normas que tipifican los delitos
que van contra estos derechos de libertad. Derechos y relación entre la sociedad. Primeramente, debemos saber qué significa sociedad. Sociedad es un conjunto de individuos que comparten una cultura en común, así como los rasgos de pensamientos y comportamientos que los definen. Los derechos sociales, llamados también de segunda generación, pertenecen a la persona como miembro activo del proceso de la producción. Estos, y entre otros, el derecho de trabajar y a elegir libremente su trabajo, a recibir remuneración por él, a tener descanso remunerado, a sindicalizarse y ejercer libremente la actividad sindical, a participar en la integración de capital empresarial, a optar por el derecho de huelga, a participar en la distribución de las utilidades de las empresas, a tener estabilidad en su empleo, a acordar colectivamente las condiciones de trabajo, a recibir educación gratuita por parte del Estado, a alcanzar un nivel de vida adecuado y a acceder a los beneficios de seguridad social. Ya, loco. Ya, bueno, hablar entonces los derechos y relación del poder entre el poder político. El poder político. Cállate, loco. Estoy hablando. El poder político y la relación que tiene con los derechos. Dice que a pesar de ser dos diferentes en los principios de acción, están llamados a complementarse en la función de ordenar las relaciones sociales, las relaciones dialécticas, el compromiso dinámico e inestable. Las normas de conducta necesitan siempre el respaldo del poder social, dado que se presentan en forma de ser cumplidas con la colaboración entre ambos que se debe a la necesidad del primero que sea eficaz.